con todos los alumnos de este diplomado en Derecho Penal, parte general y parte especial, con mención en procesal penal y litigación oral. El día de hoy tenemos la sesión número 4 con la temática la antijuridicidad, presentada y desarrollada por el especialista y destacado ponente, el doctor André Ramos Fernández. El doctor André Ramos Fernández ha obtenido su título bachiller en Derecho y su título de abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Él cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la misma casa de estudios. Así también tiene estudios universitarios de administración en la Universidad Andina del Cusco. Él es abogado, litigante especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario. Además, ha sido destacado ponente y conferencista en distintas actividades a nivel regional y nacional, lo cual le hace acreedor al conocimiento pleno que tiene en esta materia y ha sido invitado por eso y a razón de estos fundamentos y a razón de estos títulos que él tiene para poder dictar una ponencia magistral dentro de este diplomado. Al doctor le invitamos a dar unas palabras de saludo inicial para que él pueda dar paso a su charla, no sin antes despedirnos eh, brevemente nosotros como moderadores y agradecerle al ponente por su contribución académica a este gremio institucional a nombre del doctor Franz Chevarría Montesinos y de nuestro coordinador académico, el doctor Daniel Curado Palma. Doctor, le hacemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su saludo y su posterior ponencia. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos los asistentes y bueno, el público también que nos está siguiendo por las redes, tengo entendido. Y agradecerles por la invitación una vez más a nuestro Colegio de Abogados de Cusco, siempre con la necesidad imperiosa para nosotros los abogados de continuar con las formaciones y personalmente lo digo para no olvidar los cimientos básicos de nuestra dogmática penal, ¿no? Les agradezco por la invitación y espero que esta charla que estamos teniendo o este curso, este diplomado que se está realizando por parte del colegio nos invite a ser más críticos, nos invite a crearnos más suspicacias, nos invite con el conocimiento que uno adquiere y que obviamente nos invite a ser siempre más confrontacionales con los conocimientos que en nuestra vida como litigantes, como fiscales, como abogados, como en este caso hasta asesores, nos toca tener en el día a día, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ir a lo que, para lo que nos han invitado, ¿no? Siempre tratando de ser provechosos con el tiempo. Y a ver, el tema del cual a mí me han invitado disertar, exponer el día de hoy es la antijuridicidad, ¿no? Esta categoría de la teoría del delito, ¿no? Que, bueno, a ver, tengamos en cuenta que según algunas posturas de la teoría tripartita, en lo que es la teoría del derecho, lo reconoce como la, en este caso, segunda categoría, ¿no? Conducta, que es un sustantivo, se define,
típica, antijurídica y culpable, se indica, ¿no? Y él hace referencia a que la categoría de la antijuridicidad es la antijuridicidad de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? E incluso en sus propias palabras indicaba el que no existe una antijuridicidad penal, ¿no? No existe. En cambio, para el profesor Santiago Mirpuch, por ejemplo, él señala en su libro de Derecho Penal, ¿no?, que ciertamente sí puede existir o sí se da la antijuridicidad penal. Y la antijuridicidad penal justamente es la tipicidad, ¿no? Porque el legislador en ese caso ha hecho una selección de todas aquellas conductas prohibidas. Y sabemos, ¿no?, por concepto básico, por idea básica, ese es el concepto, que la antijuridicidad siempre va a ser lo contrario al derecho, ¿no? Va a ser siempre la prohibición del ordenamiento, ¿no? Entonces, por ahí que el profesor Santiago incluso indica, ¿no? Hay una antijuridicidad penal, ¿no? Entonces, que esta es la tipicidad, y entonces engloba la antijuridicidad, contiene una parte de la tipicidad. Entonces, por eso es que engloba en todo esto en uno solo, que es el injusto. Por eso, incluso en esta teoría bipartita, lo que se indica es el injusto equivale o es equivalente a la antijuridicidad, en términos simples, ¿no? A lo ilícito, en otras palabras. Muy bien, entonces ya, bueno, dándonos un poco de idea de qué debemos entender por antijuridicidad o dónde debemos de ubicarla en una interpretación sistemática de nuestro Código Penal, que ciertamente por sus antecedentes, por sus precursores e incluso los que han participado en la elaboración de nuestro Código Penal, siempre ha sido de la tendencia de adquirir la teoría tripartita, ¿no? La teoría tripartita. Muy bien. A ver, ahora vayamos, ¿no? Ahora sí ya en un aspecto conceptual de lo que es la antijuridicidad. ¿Y qué es, pues, la antijuridicidad? Como indicábamos hace un momento. Lo que se entiende como definición, o al menos, o principalmente como concepto, que es lo que debemos entender, más allá de una definición, porque definición de antijuridicidad hay muchas, pero por concepto lo que se entiende es que la antijuridicidad es una contradicción al derecho, ¿no? La antijuridicidad viene a ser un juicio negativo de valor que recae sobre una conducta, ¿no? Y que supone en este caso una doble exigencia, ¿no? Que es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, ¿no? Que tiene que ser una lesión o puesta en peligro grave, suficiente, ¿no? Y que el legislador lo haya previsto como un tipo penal. Ese es, si se dan cuenta, ese es el reproche a la conducta, ¿no? A la conducta, al hecho antijurídico. Y la otra exigencia es que el bien jurídico correspondiente no entre en conflicto con otros intereses superiores que los justifiquen o que justifiquen su ataque. A ver, la antijuridicidad, como indicamos, es una contradicción al derecho, y partamos siempre por un principio básico. Siempre tengamos esto en cuenta, que la regla, que el principio de, en este caso, la libertad o el derecho a la libertad, permite a todos los ciudadanos hacer todo aquello que la libertad nos permite, ¿no? Siempre y cuando no esté prohibido por el derecho. Incluso ese es el principio constitucional, ¿no? De tipicidad, ¿no? Nadie está obligado a hacer aquello que la ley no manda, ni impedida de hacer aquello que no le obliga. Entonces, por regla general, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Entonces, téngase en cuenta, esta es una negación, ¿no? La antijuridicidad es una negación del derecho. Y vamos a ver más adelante
que acá hay algo muy importante en clave de la lógica. Las causas de justificación son una negación de la antijuridicidad. Entonces, las causas de justificación van a ser una negación de la negación. Y por principio lógico, la negación de la negación viene a ser una afirmación. Y la afirmación nuevamente de esto va a ser la prevalencia del derecho. Pero eso lo vamos a ver con mayor detalle en lo que son las causas de justificación, ¿no? Ahora, existen clases de antijuridicidad. La doctrina clásica ha hecho referencia, y bueno, en realidad no se ha discutido mucho respecto a esta clasificación de la antijuridicidad. Y bueno, la forma más singular, o mejor dicho, la forma más común de esta clasificación viene a ser una antijuridicidad formal, ¿no? Que tiene dirección o relación con la contradicción que hay entre el hecho, la conducta que uno realiza y el ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, es la prohibición de una conducta que yo realizo de manera formal, ¿no? Esa es la tipificación de las prohibiciones de las conductas que la ley ha señalado. Esa es una antijuridicidad. O sea, reconozco una conducta como prohibida. La antijuridicidad material ya también viene a ser la ofensa al bien jurídico que la norma protege. O sea, el caso más típico en esto es simplemente pensemos en los delitos clásicos de hurto, robo, homicidio, asesinato, ¿no? La tipificación en el tipo penal que ustedes conocen, 106, 185, 186 y otros, esa es la antijuridicidad que dice, no, en este caso de forma implícita, el no matar, el no robar, el no hurtar, ¿no? Porque eso trae como consecuencia implícitamente una norma prohibitiva y que de realizarse esta norma prohibitiva, evidentemente, por su carácter antijurídico, va a tener como consecuencia una sanción, que en este caso será pues una pena o unas medidas de seguridad, conforme lo establece nuestro Código Procesal Penal, nuestro Código Penal, ¿no? Esa es la antijuridicidad formal. Y la antijuridicidad material ya también viene a ser la realización fáctica que se observa, ¿no? En este caso, en el menoscabo, en la lesión o en la puesta en peligro del bien jurídico, ¿no? ¿Mediante qué? Evidentemente, mediante un hecho, una conducta, en este caso de forma mucho más concreta, ¿no? Entonces ya tenemos casi claro qué debemos entender por una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material. Bien, ahora vamos a ir al tema de las causas de justificación, ¿no? No se puede hablar, como hace un momento les indicaba, solamente del tema de antijuridicidad sin hacer referencia a la causa de justificación. Como retrotrayendo la idea, ¿no? La antijuridicidad es la contradicción al ordenamiento jurídico, al derecho. Las causas de justificación son la contradicción o la negación de la antijuridicidad. Por lo tanto, la doble negación es la afirmación, es la reafirmación o la vigencia del ordenamiento jurídico. Quien realiza una conducta bajo causas de justificación está amparada por el ordenamiento jurídico. Ese es el razonamiento lógico que se debe realizar. Y a ver, en un ámbito nuevamente conceptual, ¿qué entendemos por una causa de justificación? ¿Qué debemos saber por una causa de justificación? Lo que normalmente se indica es que las causas de justificación vienen a ser permisos, vienen a ser autorizaciones, ¿no? Que el ordenamiento jurídico faculta a lesionar o poner en peligro bienes jurídicos. También se indica que las causas de justificación son aquellos hechos siempre, y más propiamente aquellas conductas, ¿no? Que excluyen, ahí está, el tema de la negación, que excluyen la antijuridicidad, convirtiendo el hecho típico en lícito. Ahí está la reafirmación del derecho, ¿no? Pero acá hay algo importante que yo quiero que ustedes entiendan o al menos
se nos genere una crítica. La pregunta será, ¿no? Todos los bienes jurídicos que se lesionan a través de una causa de justificación tienen que tener naturaleza penal. Es decir, cuando yo realice una causa de justificación, por ejemplo, ya sea una legítima defensa, ¿no? Yo necesariamente tengo que lesionar un bien jurídico que suponga una conducta delictiva, y ello no necesariamente es así, pues yo puedo cometer otro tipo de conductas que no lleguen a nivel de ilícito penal. Puedo realizar conductas en clave de causa de justificación que pueden tener únicamente una ilicitud civil. Y ahí, si se dan cuenta, ¿no? Ahí recobra sentido la postura, al menos, que sostiene, en este caso, por lo que les he indicado, Zaffaroni, ¿no? Que indica, la antijuricidad es la contradicción a todo el ordenamiento jurídico. No hay propiamente una antijuricidad penal, ¿no? Y la mejor forma de explicar esto, a través de un ejemplo siempre, es aquella persona que realiza un acto de retención de un dinero, ¿no? Que se le ha puesto en administración, en custodia, siempre va a cometer el delito de apropiación ilícita por no querer devolver el dinero. ¿Y qué pasa si esta persona hace el derecho de retención que le justifica, pues, el ordenamiento civil? Porque el ordenamiento civil reconoce el derecho de retención. A falta de pago del acreedor, ¿no? En este caso, el deudor tiene expedito o habilito el derecho de retener a su acreedor los bienes que pueda tener en su poder. O también esto se puede ejemplificar con mayor razón en los casos de defensa posesoria. Entonces, si se dan cuenta, los actos entendidos como causas de justificación no siempre tienen que ser conductas que equivalgan a delitos, ¿no? Pueden ser ilícitos civiles, administrativos, laborales, entre otros. Por eso es que se indica en esta teoría tripartita que la antijuricidad tiene que ver con todo el ordenamiento jurídico, no solamente con la antijuricidad penal, ¿no? Que en ciertos casos hay, pues, y lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Las causas de justificación, como vamos a pasar a desarrollar, tienen elementos objetivos, elementos subjetivos, ¿no? Entonces, lo que se indica es que no basta que en este caso se presente realmente, objetivamente, una causa de justificación, sino que el sujeto que realiza la causa de justificación, ¿no? Legítima defensa, estado de necesidad, como vamos a ver más adelante, tiene que saber, en este caso, que está realizando un actuar justificante, ¿no? Ante una conducta ilícita del cual él es sujeto pasivo, es ofendido, ¿no? Y que subjetivamente eso le habilita justamente a realizar esta conducta justificada. Por ejemplo, se pone este ejemplo, ¿no? Quien actúa en legítima defensa debe saber necesariamente que está siendo objeto, que está siendo víctima de una agresión ilegítima, ante lo cual se le habilita en ese momento ya la objetivización, se le habilita la posibilidad de responder siempre para defenderse. Hay un elemento objetivo que tiene que ver con la realización de la conducta justificante,
y un elemento subjetivo que yo tengo que saber que mi conducta responde justamente ante una agresión ilegítima. Y a ver, estos elementos se van a ir viendo, se van a saber entendiendo mucho mejor cuando empecemos a explicar las causas de justificación que establece nuestro ordenamiento penal, ¿no? Artículo 20. Ahí, como ya seguramente ustedes, colegas míos, lo han escuchado más de una vez, nuestro legislador ha hecho pues una mezcla, ¿no? Ha hecho un combo mix de tanto causas de justificación como circunstancias de inimputabilidad, los ha conglomerado en el artículo 20, pero bueno, sí se puede diferenciar cuando estamos ante una causa de justificación y ante una causal de inimputabilidad, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a referir únicamente a las causas de justificación, justamente porque estamos hablando de la antijuricidad. Cuando se hable en este caso ya de el tema de causales de inimputabilidad, será cuando se refiera a la culpabilidad necesariamente. Muy bien. En este caso, la causa de justificación típica, ¿no? Que se tiene en todos los códigos penales. Es muy difícil que no haya en un código penal la legítima defensa, ¿no? Es una causa de justificación típica. Está establecida en nuestro código penal, artículo 20, numeral 3, ¿no? ¿Qué es la legítima defensa? ¿No? O sea, nos indica que la legítima defensa es ello, es una defensa necesaria ante una agresión externa, una agresión ilegítima, la cual no ha sido provocada por quien realiza la defensa, ¿no? Y esta legítima defensa puede ser, ¿no?, en defensa propia o en defensa de un tercero. Eso es, ¿no?, la legítima defensa propia y la legítima defensa impropia, ¿no? La legítima defensa, tal como está la definición en nuestro Código Penal, ¿no?, hace referencia a unos presupuestos o a unos requisitos. Y justamente son esos los que hemos leído. El primer requisito es que exista una agresión ilegítima. El segundo es que el hecho, en este caso de defensa, tiene que ser por una necesidad y que el medio de defensa que yo, en este caso, realice a través de mi conducta, tiene que ser un medio racional. Y finalmente, el último requisito, por supuesto, es que no haya existido una provocación por parte de quien se defiende hacia el agresor. Y a ver, vamos a desarrollar esto con mayor precisión, ¿no? Vayamos por el primer presupuesto. La agresión ilegítima. Entendamos siempre que una agresión ilegítima es una conducta que en clave de nuestro Código Penal, en clave del principio de lesividad, la conducta humana, una agresión, en este caso ilegítima, siempre va a estar dirigida a lesionar o a poner en riesgo bienes jurídicos protegidos, ¿no? Ahí entra la teoría, un poco de la teoría de la imputación objetiva, ¿no?, que desarrolló muy bien a partir de los años 70, 80, toda la escuela alemana, ¿no? La imputación objetiva. Ya no solo se estaba ante, el derecho penal no solo debía reaccionar, en este caso, ante lesiones a los bienes jurídicos, sino también ante su puesta en peligro de estos bienes jurídicos. Y una agresión ilegítima justamente es eso, pues, ¿no? Es una conducta humana tendiente a lesionar o a poner en riesgo un bien jurídico. Pero esta agresión ilegítima, ¿no?, tiene a su vez requisitos. No basta con decir que sea una conducta humana que va a lesionar o poner en riesgo bienes jurídicos, sino que esta agresión tiene que ser una agresión actual, ¿no? Es decir, hasta el momento que no se produzca la consumación, por lo que debe ejercerse mientras se está en desarrollo la agresión. Pero además esta conducta, o esta agresión ilegítima propiamente,
también debe ser, tal como su término lo indica, ilegítima, debe ser antijurídica, ¿no? Y debe ser no solamente antijurídica, sino que también debe ser real, no debe estar en un plano hipotético de yo creer que si una persona en una reunión con la que sí tengo una enemistad manifiesta, por la creencia mía de que en cualquier momento él me va a agredir, ¿no? Me va a agredir, yo pueda decir que lo he golpeado antes porque yo estaba en la creencia de que como me estaba mirando mal durante toda esta fiesta, era real e inminente que me iba a agredir. Eso es una suposición, eso no es real. Y además debe ser actual en el entendido de que el acto que despliegue, en este caso, el sujeto agresor, debe materializarse en las circunstancias propias que den paso a la agresión ilegítima. Debe ser en ese momento. Entonces, la materialización justamente de la agresión ilegítima será, en este caso que les pongo, cuando este sujeto se me acerca, y más aún si yo veo un medio, como podría ser un palo, un fierro, y empieza a levantarlo para, seguidamente, inclinarse y golpearme con tal. Esa es una agresión, obviamente, ilegítima. Es actual porque está en el momento, ya al momento de la consumación, ¿no? Si he recibido un primer golpe, ¿no? Y también es real, pues no está en un plano hipotético abstracto, pues está dándose en un plano ontológico, real, físico, ¿no? Entonces, estos son algunos requisitos que exige el primer presupuesto de la legítima defensa, que estemos ante una agresión ilegítima. El segundo presupuesto para que exista una legítima defensa es que el sujeto que realiza el acto de defensa, ¿no?, tiene que defenderse, ¿no?, con un medio racional. Y el medio racional tiene que tener mucha vinculación con las circunstancias del lugar, de modo, de la intensidad, de la peligrosidad, ¿no?, de la inminencia de la agresión de la cual está siendo objeto, ¿no? No se puede tener en este caso, acá salta mucho el criterio o lo que se discutía, el tema de la proporcionalidad, ¿no? No se exige que se analice el criterio de la proporcionalidad. No es necesario que si alguien me agrede a puño, yo necesariamente, si he sido agredido con puño, busque, vaya a mi casa que se encuentra a 4 cuadras, vaya corriendo, saque un arma y regrese y a mi agresor le dispare 5 balas en la cabeza. Si bien he sido sujeto de una agresión ilegítima, el medio que yo he empleado en ese momento para mi defensa ya no es racional, ¿no? Porque no era necesario. Y lo necesario vendrá a ser, según las circunstancias del momento, ¿no?, y del lugar, porque este es más un análisis valorativo, ¿no?, de las circunstancias propias del momento, del lugar, incluso de las circunstancias personales de los agentes y del propio sujeto pasivo. Se exigirá en ese momento la racionalidad. Y si es que alguien me golpea a puño, lo normal es que yo pueda responderlo también con una bofetada o cachetada. Eso es una respuesta necesaria para el momento y por el medio que he utilizado también es racional. O si es que tengo a la vista, no, si se ve una circunstancia objetiva, veamos de las características de tanto del agresor y de quien se defiende. Si el agresor viene a ser una persona de 2 metros, de 100 kilos, debidamente, en este caso, joven, de masa corpulenta, y el agredido viene a ser una persona de 1,50 m, de 60 kilos, bastante jovencito, ¿no? Obviamente hay que examinar esas circunstancias personales de los sujetos. Entonces, no se podrá exigir en ese momento que usted, oiga, ante las agresiones de puño, patada, rodillazos que ha recibido, usted tenga que realizar la misma conducta. Pues obviamente, en el ámbito subjetivo, el agredido, quien va a realizar la conducta defensiva,
se va a limitar a realizar ese tipo de agresiones, o de defensa en este caso, porque él va a saber que los puños, o los golpes, o las patadas que le va a proferir a esta gran persona de 2 metros que estamos diciendo, no van a ser suficientes para repeler, para apaciguar esa agresión ilegítima de la cual está siendo víctima. ¿Qué podrá ser lo racional en ese momento? Si estoy siendo agredida por una persona, ¿no?, que en una situación de disparidad total en lo que es la corpulencia, estará habilitado tal vez a utilizar en ese momento cualquier tipo de instrumento, ¿no?, que a veces llaman un objeto contundente, que pueda repeler esa conducta agresiva. Podría ser un palo, un fierro, una piedra, ¿no? Y en ese momento se valorará las circunstancias de los agentes. Hay otros momentos donde tenemos que analizar en igual sentido, ¿no?, las circunstancias del lugar. Obviamente del lugar. Si a mí me están agrediendo en mi oficina, lo normal que yo puedo tener para defenderme puede ser los instrumentos típicos de oficina, un perforador, un engrapador, con lo cual tal vez yo le puedo tirar esto que tiene un peso, una dureza, y tal vez pueda repeler un poco la agresión ilegítima, ¿no? En ese momento. Por eso decíamos, en cuanto a los requisitos de en este caso, de la agresión ilegítima, tienen que ser real, inminente, actual, ¿no? Y en igual sentido, el empleo del medio que yo voy a utilizar para defenderme también tiene que ser un medio real, inminente, que lo tenga a disposición. Pues si alguien me está agrediendo, regresemos al ejemplo, en mi oficina, no justificaría que yo me vaya, ¿no?, al otro domicilio, al otro ambiente contiguo, y busque en ese momento un medio, ¿no?, nuevamente, un medio mucho más, que represente una mayor lesividad, ¿no? Pues en ese caso, la defensa que yo estoy realizando ya no suele ser, ya no sería en todo caso una defensa inmediata, ¿no? Entonces, tengamos en claro esto. Los ejemplos pueden ser miles y siempre van a estar en función al hecho concreto. Lo que importa es la valoración de todas las circunstancias objetivas, subjetivas, las objetivas que tengan que ver con las circunstancias del lugar, tiempo, intensidad, la peligrosidad, y las subjetivas con con las características propias de los sujetos. Entonces, eso es lo que se tiene que evaluar cuando se hace referencia a la racionalidad del medio empleado. Tercer elemento de esta causa de justificación, ¿no?, de legítima defensa. La falta de provocación suficiente. La falta de provocación suficiente. Es lo que decía, obviamente, quien se defiende no debe haber provocado la agresión. No debe haber provocado la agresión. La provocación, normalmente, típicamente, en realidad, viene a ser una acción, una conducta, ¿no?, propiamente, tanto una acción como una omisión, que tiene que ser anterior a la agresión, ¿no? Pero en este caso estamos diciendo que no debe existir ello, ni la acción ni la omisión antes de la agresión. Ahora, se indica que dicha provocación, en sentido contrario también, es suficiente cuando hace previsible la agresión. Y aquí está el ejemplo para entender esto último, ¿no? Quien en una reunión social insinúa constantemente, de manera reiterada y a todas las personas, que una de las señoritas que se encuentra en esta reunión es una prostituta, ¿no? No puede alegar después legítima defensa si ésta la golpea, porque está justamente provocando que en este caso el agresor pueda reaccionar. Y si en este ejemplo muy concreto es la señora a quien se le está mancillando, se le su honor como prostituta, reacciona con un golpe, con una bofetada, ese es un medio racional que en ese momento la señorita habrá utilizado y que la provocación ha sido suficiente justamente para realizar esa agresión ilegítima. En este caso, ya no viene a ser ilegítima, ¿no? Se rompe este requisito. En este caso, se estará hasta justificando ciertamente la agresión de la cual, en este caso, la señorita estaría siendo víctima. Bien, entonces, ya podemos ver
ya podemos ver cuáles son estos requisitos y que para nosotros, ¿no? Personal formado como abogados en derecho, lo que importa es la valoración. Tener claro cuáles son los requisitos que nuestra dogmática penal en nuestro Código Penal ha establecido, ¿no? Y hacer una valoración de eso en cada caso concreto. Y ver si estos requisitos se cumplen para solicitar, en este caso, que se aplique una causa de justificación, como es la legítima defensa. Bien, ahora vayamos a la otra causa de justificación que está en nuestro Código Penal, referida al estado de necesidad justificante. Este es el estado de necesidad justificante establecido en el artículo 20, numeral 4, ¿no? El Código Penal. ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿Cuál es el objeto de que exista un estado de necesidad? El fundamento es que haya un interés preponderante, ¿no? Y esto, ¿en qué se afirma o en qué se basa, ¿no? Lo que se indica es lo siguiente, ¿eh? Se excluye la antijuridicidad por la necesidad de la lesión en relación a la menor importancia del bien que se sacrifica respecto del que se salva. Vayamos nuevamente en un acto de, o en un ejemplo de una agresión, ¿no? Si en este caso una persona está siendo perseguida por un sujeto con un cuchillo, ¿no? Obviamente que está poniendo en riesgo ya la integridad y la propia vida, ¿no? Y esta persona que está corriendo, escapándose justamente para no ser lesionada, ¿no? Rompe una puerta, rompe un vidrio de un inmueble para ingresar en él y ocultarse, estará actuando bajo una necesidad de no ser lesionado, de salvar su bien jurídico, de proteger su bien jurídico, como indicaría Zaffaroni. Ahora, el acto ilícito de haber roto la puerta de esta tercera persona, ¿está debidamente justificado? Sí. En este caso sí. ¿Por qué? A través de este estado de necesidad justificante, lo que se valora con este fundamento que hace un momento les he indicado, que es el interés preponderante, es que obviamente el bien jurídico, vida o integridad física, está por encima del bien jurídico patrimonio. Y más aún en este caso concreto, si se tratara, ¿no? Si se tratara simplemente de una ventana rota, de un vidrio que... Y acá, mis amigos, nuevamente viene a tallar, ¿no? Por eso esa importancia de la discusión de la teoría bipartita que tiene sus propias características y de la tripartita. ¿Por qué? Porque dense que la cualidad, Quiero cerrar esta vaina. el sujeto, te está escuchando un eco, ¿verdad? Ok. La conducta justificante que realiza el sujeto pasivo no necesariamente tiene que estar a nivel de un ilícito penal. En este caso, si la persona que se estaba defendiendo a través de correr y romper una ventana para salvar su integridad, ha roto una ventana, en este caso no está llegando su conducta ilícita a nivel de delito, está llegando a nivel de falta. Pues obviamente, en este caso que les estoy poniendo, una ventana rota no llegará seguramente a un costo mayor de 50 soles, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cuánta importancia técnica, incluso hasta científica, en lo que es el derecho, tiene las teorías que en este caso se abordan en la teoría del delito? Muy importante para entender esto, ¿no? El ejemplo que acá hemos puesto es quien durante un incendio rompe una puerta para salvar su vida, obviamente actúa bajo un estado de necesidad justificante, ¿no? Salva su vida,
lesiona, o en este caso sacrifica, ese sería el término correcto, el patrimonio de un tercero, que es romper la puerta, ¿no? Así como estábamos en el anterior causa de justificación, la legítima defensa, el estado de necesidad también tiene requisitos, ¿no? Y son dos requisitos muy concretamente. Que el sujeto que realiza, en este caso, la conducta justificante, esté en una situación real de peligro y que la acción que realice tenga que ser una acción necesaria, ¿no? A ver, veamos este primer requisito, la situación de peligro, ¿no? Se indica. La acción de peligro o de lesión al bien jurídico, ¿no? Debe ser, como indicábamos, real, debe ser una acción actual e inminente. Y se indica que habrá un peligro inminente o real cuando la afectación o la puesta en peligro del bien jurídico aparezca como segura o muy probable. Es muy probable que obviamente esta acción se realice. Y el ejemplo para entender una situación de peligro real, actual e inminente, podemos entenderlo aquí. El sujeto que ante un terremoto, ¿no?, toma un valioso jarrón chino en la casa de su amigo, a fin nuevamente de romper la ventana y de salvar su vida. ¿Esa es una situación de peligro? Sí. En este caso, si se dan cuenta, no estamos ante una conducta, ya sea una acción o una omisión por parte de un sujeto, sino que estamos ante un hecho natural que tiene relevancia jurídica, como es un terremoto. Claro, un terremoto es un hecho natural que sí puede tener relevancia jurídica, ¿no? Y en este caso en concreto, si el sujeto rompe este jarrón que vale muchos miles de dólares, ¿no? Rompe la ventana y obviamente rompe el jarrón, ese actuar estará justificado siempre que nosotros evaluemos las circunstancias objetivas y subjetivas que también ya habíamos evaluado. Estamos ante un riesgo real, actual e inminente de que la posibilidad de que el techo se caiga, porque es un terremoto, ¿no?, y pueda perder la vida. Entonces, el actuar justificante puede romper la ventana con el medio que ha encontrado, en este caso, un jarrón chino, ¿no?, que tendrá obviamente un valor económico, pecuniario alto, pero nuevamente, el bien jurídico protegido, como es la integridad y la vida, siempre va a estar por encima, en este caso, de un bien jurídico, como es el patrimonio. Siempre analizándolo en este caso, ¿no? En este caso, en los ejemplos que les estoy poniendo. Obviamente, mis amigos, siempre va a haber ejemplos hasta anecdóticos. En la legislación estadounidense, en este sistema ya se ha manejado criterios de cuánto puede valer una vida, ¿no?, en términos de la edad, de la formación, del potencial de vida, de la carga familiar, de lo que ha podido representar para su entorno familiar. Son variables que se manejan, ¿no? Entonces, en este sistema ya pueden tener una tasación de cuánto puede valer una vida. Entonces, podríamos poner un ejemplo, que si alguien me rompe el vidrio con el cuadro de la Mona Lisa, mucha gente entendía en tema de arte, por decir, el cuadro de la Mona Lisa no solamente tiene un valor pecuniario alto, sino tiene un valor histórico y patrimonial, ¿no? Entonces, no puedo cuantificar esto. Entonces, habrá que decir, si forzamos este ejemplo, podríamos decir, si quien ha roto, en este caso, la vida, o mejor dicho, ha roto este jarrón, o pongamos un ejemplo, ha roto el cuadro de la Mona Lisa, tirándolo, era un joven que estaba en preparatoria, ¿no? Estaba en preparatoria y que estaba ante un temblor. Entonces,
ahí entrará bastante, si se dan cuenta, un criterio de valoración. Un temblor en un grado 4 podrá significar realmente un riesgo inminente, un riesgo real de que pueda ponérsele en peligro la vida, un temblor. E incluso ahí, mis buenos amigos, tendrá que evaluarse ya también las circunstancias del lugar. Pues si yo estoy en una construcción precaria de adobe, sin mantenimiento, un temblor bastará para que se pueda caer, ¿no? Pero si me encuentro, ¿no?, en un edificio que se ha construido hace muy poco, con los cimientos debidamente establecidos según la normativa, ¿no? Obviamente un temblor no va a significar un riesgo real e inminente de poner en riesgo la vida. Entonces, nuevamente reiteramos esto, el criterio de valoración de las circunstancias objetivas subjetivas que van a existir en cada caso concreto. Pero esos son casos aislados, son casos, como dirían, casos de fábrica que nosotros en este momento, al menos yo estoy forzando, ¿no? Pero la situación de peligro tiene que responder siempre, siempre entre la confluencia de dos bienes jurídicos. El que se sacrifica tiene que ser de menor importancia o entidad que el bien jurídico que se salva o se protege. Bien. El otro requisito, ¿no?, para esta causa de justificación es que la acción que yo realizo, ¿no?, para justificarme es necesaria. No había otra acción que realizar. Era la única acción que en ese momento pude realizar y por lo tanto yo estaba actuando bajo esta legítima defensa. O mejor dicho, bajo esta causa de justificación, ¿no? A ver, nos indica que no haya un modo menos lesivo, ¿no? Por decir, pues, era la única acción que yo podía realizar en ese momento. Que no haya un modo menos lesivo para evitar el mal que se amenaza. La acción, esto en sentido contrario, no es necesaria si el peligro podría evitarse de otro modo. Y esto se ve mejor en este ejemplo, ¿no? Ante la fuga de gas en la casa de un vecino, ¿no?, se rompe las ventanas para ingresar, ayudarle a este vecino, ¿no?, cuando la puerta principal estaba entreabierta. O sea, a eso voy. ¿Cuál era la necesidad de romper la ventana, ¿no?, si la puerta estaba abierta? Y yo obviamente podía salvar a las personas que estaban ahí ante el riesgo inminente de que el gas estaba escapándose y en cualquier momento podía explosionar, ¿no? ¿Era una acción necesaria? No. Que la acción necesaria, en este caso, en un sentido de valoración, va a tener que entenderse como la acción inmediata y nuevamente racional que yo he podido realizar, ¿no? Y nuevamente, acá viene a tallar lo que ya hemos indicado, ¿no? Además de ello, el bien jurídico que yo voy a proteger con la acción necesaria, por eso este era el fundamento de esta causa del estado de necesidad justificante. ¿Cuál era su fundamento? El interés preponderante. En todo momento, siempre se va a ver eso, que el bien jurídico o el interés que yo menoscabe tiene que estar por debajo del bien jurídico que yo estoy protegiendo. Ahora, para terminar esto, ¿qué pasa, doctor, en todo caso, si yo realizo una conducta típica, una conducta de defensa necesaria, ¿no?, que equivale en lesionar el bien jurídico que a mí me estaban amenazando? Ejemplo, si a mí, en este caso, estoy en una circunstancia, este es el ejemplo típico, ¿no? Este es el ejemplo típico. Si una persona está sujetando a dos personas que se van a caer, ¿no?, que se van a caer, en este caso, la persona que les está sujetando tiene que sacrificar uno para agarrar a la otra con las dos manos y sea la única forma de salvaguardar, ¿no?, la vida del otro. Entonces, yo en este caso tengo dos bienes jurídicos de igual valor, que es la vida, porque sé que quien se va a caer va a morir. Entonces, en ese caso, ya no estamos ante este caso de un estado de necesidad justificante. Estamos
ante un estado de necesidad exculpante, ¿no? Que tiene que ver con la culpabilidad. Y recordarán ustedes cuando hemos desarrollado o han desarrollado el tema de la teoría del delito, normalmente la culpabilidad viene a ser el reproche de la conducta que yo he realizado y la exigencia de motivarme o de haber realizado, o mejor dicho, o de no haber realizado esa conducta, ¿no? Entonces, la clave para este ejemplo, para poderlo entender, ¿por qué estaríamos ante una causa de, o un estado de necesidad exculpante? Es que yo no podía actuar de otra forma. No me puedes exigir que actúe de otra forma, pues de soltar a las dos personas, las dos hubieran fallecido. He tenido que soltar a esta persona. Entonces, la conducta que yo he realizado no me puede ser reprochable. Entonces, tiene que ver con un tema ya de la culpabilidad. Por eso ahí se habla, y ustedes habrán escuchado, del estado de necesidad exculpante, que no lo vamos a desarrollar acá, porque reitero, esto tiene que ver con el tema de la culpabilidad. Bien, a ver, vamos a avanzar para ir terminando el tema de las otras causas de justificación establecidas en nuestro código, ¿no? El obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho. Obrar por disposición de la ley, sencillo, supone el cumplimiento de un deber que la ley establece de forma previa. Y ahí está el ejemplo, el deber de testificar, ¿no? O el deber de denunciar, como está en nuestro Código Procesal Penal, hay un deber ahí de todos los médicos, del personal de educación y de los funcionarios que conocen en cumplimiento de sus funciones un hecho delictivo. Tienen el deber, por mandato de la ley, de denunciar. El obrar en cumplimiento de un deber, nos encontramos en este caso, ¿no? Ante casos de obligaciones específicas, obligaciones de actuar, ¿no? Conforme a la profesión o a la función del individuo. Ahí entra a tallar mucho de las funciones específicas que están establecidas en las normas sublegales, como pueden ser el MOF, ROF, memorandos, entre otros, ¿no? Obrar en ejercicio legítimo de un derecho. Acá lo que importa, ¿no? Es realización de un acto no prohibido. Actuar en ejercicio legítimo de un derecho, ¿no? El ejemplo, el derecho a huelga, eso es un derecho, ¿no? En relación al tipo penal de usurpación. Si yo ingreso a un bien en un acto de legítima defensa, obviamente sin causar afectación al bien jurídico, he ingresado a este predio, estoy actuando bajo el ejercicio legítimo de un derecho. Muy bien. El siguiente que está establecido en nuestro código es el consentimiento, ¿no? Numeral 10. El consentimiento de la víctima, necesariamente, ¿no? Quien tiene que saber subjetivamente el riesgo al que se está sometiéndose con el consentimiento que da, ¿no? El consentimiento que da ante los hechos que le van a significar un menoscabo a su bien jurídico. Y lo que se habla acá, ¿no? A ver, el ejemplo antes, ¿no? Nos indica, quien es injuriado por parte de su amigo y este lo acepta porque le tiene aprecio. Muy bien, sí, ha habido un consentimiento, ¿no? Se conocen de mucho tiempo los amigos y no va a haber ningún problema, no va a haber ningún tipo de reacción, o al menos no se va a tomar esto como una agresión ilegítima. Y acá lo que importa, o al menos lo que se ha indicado, es esto, ¿no? Solamente puede haber un acto de consentimiento sobre bienes jurídicos de libre disposición, o sea, bienes de los cuales yo puedo disponer, ¿no? Por ejemplo, la integridad física ante las lesiones leves. Sí, yo puedo, en este caso, dar consentimiento de que alguien me pueda lesionar de forma leve, ¿no? En este caso, el peluquero que te corta, la manicurista que te está cortándote las uñas, porque de todas maneras, eso es una afectación a la integridad, pero que no tiene ninguna relevancia penal, y más aún por el consentimiento que se da, o las lesiones en los boxeos que se puede dar. Hay un consentimiento previo, y por eso aquí están los requisitos del consentimiento. El primer requisito es que el consentimiento tiene que ser ex ante, obviamente antes de la acción, ¿no? Y que ese consentimiento no debe provenir, obviamente, de un error ni haber sido obtenido mediante amenaza. Por eso es que subjetivamente la persona que da el consentimiento tiene que entender las circunstancias en las cuales está dando y
la significancia que puede dar dicho consentimiento, pues obviamente le va a causar una afectación o una puesta en peligro mínimamente a su bien jurídico. La obediencia jerárquica, creo que es la última causa de justificación que estamos trabajando aquí. La obediencia jerárquica en realidad tiene una data muy particular, ¿no? Incluso en la doctrina se habla que no tiene una base científica. No tiene una base científica. Puede ser una causa de atipicidad, una causa de justificación, incluso hasta puede ser una causa de inculpación, ¿no? De inimputabilidad. Y lo cierto es que en doctrina se indica que la obediencia jerárquica más tiene una base tradicional, que viene todavía del tiempo romano, de esto del pater familis, ¿no? Quien indicaba que justamente por esta característica de ser la guía de la familia, el responsable de la familia, el actuar de la esposa, de los hijos, de los nietos y todos, está justificada por la orden que ha dado el pater familis. Entonces, esta causa de justificación tiene esas bases, tiene unas bases tradicionales, y ciertamente la doctrina sí ha sido uniforme en no poder ubicar de forma pacífica su sistematización, ¿no? Como les indicaba, puede ser una causa de atipicidad, de justificación, hasta de exculpación, alguien puede decir hasta por ausencia de conducta. Bueno, no lo es, pero en algún momento entiendo que la doctrina incluso ha trabajado estas circunstancias, ¿no? Pero esto es importante. No hay obediencia jerárquica, o sea, no hay una causa de justificación de decir, yo he actuado bajo la orden que me ha dado mi superior cuando esa orden es manifiestamente ilícita. No existe esa causa de justificación, no se da en ningún caso cuando el sujeto subjetivamente sabe que el actuar es ilícito y además de forma objetiva contradice, ¿no?, el ordenamiento jurídico y afecta un bien jurídico. Y eso tiene que ser evidente. Si alguien, mi jefe en este caso, por más que sea policía en un estamento militar, me ordena matar a una persona sin ningún tipo de justificación o agresión ilegítima, esa orden evidentemente es antijurídica y no puede sustentar, en este caso, una obediencia debida, ¿no? Finalmente, hay eximentes incompletas, está en el artículo 21 del Código Penal, que indica, ¿no?, simplemente que cuando no se cumplen los requisitos establecidos para todas las causas de justificación, en este caso no opera la causa de justificación, no se excluye en este caso la antijuridicidad y que por lo tanto únicamente podrían constituir causas de atenuante, ¿no? Atenuar la pena que se le va a establecer. Entonces, un cuadro final, un resumen de todo lo que ahora hemos sabido hablar y, bueno, hemos podido conferenciar. Muy bien, amigos. Entonces, esto es la información que yo les he podido dar alcance respecto a la antijuridicidad. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Voy a pasar a invitar a los alumnos, en caso deseen formular alguna pregunta, que puedan en este momento levantar la mano del Meet para dar respuesta a esta. En caso no, también le voy a indicar. Eso significa que ha quedado plenamente claro el tema. Entonces vamos a esperar unos minutos, por favor, doctor. Bien, doctor, creo que no hay ninguna pregunta. Agradecerle plenamente por su participación, su colaboración y su contribución académica al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. A nombre del decano, el doctor Francio Barría Montesinos, se le hace lectura de la resolución número 54 de felicitación y salud institucional por su destacada ponencia en este evento académico, la que debe ser mencionada en acto público como se está realizando en este momento, y del mismo modo la que se le será entregada para los fines correspondientes vía virtual y en caso la requiera física en las instalaciones del Colegio de Abogados del Cusco. Asimismo, suele llegar el saludo de agradecimiento de nuestro coordinador académico, el doctor Daniel Curado Palma,
Y si desea dar unas palabras finales, le cedo el espacio, comentarle a los alumnos que voy a compartir las diapositivas que el ponente ha utilizado para que puedan hacer el uso pertinente de ellas. Doctor, le cedo el uso de la palabra. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Únicamente reiterarles este espacio de formación, de capacitación y reiterar lo que a un inicio les indicamos. No claudiquemos en generar crítica, en generar confrontación, que eso es finalmente lo que enriquece el debate y es la única forma de poder llegar a soluciones consensuadas, a soluciones racionales, objetivas, que en este caso no puedan generar impunidad en nuestro actuar diario, ¿no? Entonces, aboquémonos a ellos siempre con nuestra formación y capacitación constante. Por lo demás, agradecerle a todos su tiempo y el espacio que se me ha otorgado. Buenas noches, gracias.